Buenas tardes, compañeros. A continuación, entonces, para retomar la STS en este ciclo 3, la STS Matemáticas, vamos a preguntarnos primeramente qué estrategias pedagógicas considera usted exitosas o cuáles conoce para el abordaje del pensamiento espacial y sistemas geométricos. ¿Cuáles usted permitiría o potencializaría o ha potencializado en los estudiantes el aprendizaje de figuras planas y figuras tridimensionales? También de otra parte podemos cuestionarnos qué tan importante es el aprendizaje de la geometría en la época actual y qué concepciones o qué elementos dificultan el aprendizaje de la misma. Para ello, vamos a acudir entonces a unos grandes teóricos y pedagogos que nos dan unos lineamientos específicos acerca del aprendizaje de la geometría plana y tridimensional. Entonces vamos a abordar en un primer espacio cuáles figuras nosotros encontramos en nuestro medio. Podemos identificar de cuáles figuras geométricas nos rodean, si son tridimensionales y si son planas. Debemos echar una mirada hacia el contorno, hacia nuestro contexto y evaluar qué tan inmersos estamos dentro de esta geometría y qué tan importante es en el desarrollo de esta sociedad. Es así como podemos también ir a la parte rural, identificar en ella que también existen las formas geométricas de manera importante para el desarrollo de nuestra vida. A continuación vamos a abordar un postcat donde tendremos el uso de las figuras planas y tridimensionales de manera teórica y Atento que práctica. te las contamos. ¿Sabes qué es esto? Muy fácil. Es un círculo. Bien redondo. Es tan redondo como el corte de este limón. O como este reloj. ¡Qué tarde es! Y esta figura es muy parecida a un círculo, pero no lo es. Es un óvalo. Como ves, está aplastado por los lados. Tiene la forma de este balón de rugby. O la de este huevo. Esto es un triángulo. Es un polígono de 3 lados y 3 ángulos. El triángulo es como este trozo de queso. O como esta porción de pizza. ¡Qué pinta! Aquí tenemos un cuadrado. El cuadrado es como el pan de sándwich. Esto es un rectángulo. Tiene también 4 lados como el cuadrado, pero los 4 no son iguales. Solo estos dos y estos dos. El rectángulo tiene la forma de este billete. O la forma de este marco. Aquí tenemos un rombo. Sus 4 lados son iguales, pero sus ángulos no. Es decir, este y este son iguales y este también. El rombo es como la joya de esta corona. O como esta cometa. El postcard anterior entonces nos muestra cómo las actividades geométricas están presentes en toda nuestra vida. Es así como una serie de actividades pueden ser propuestas por los docentes o por los estudiantes. Ellas tienen el fin o permiten mejor el descubrimiento y el aprendizaje de diversas reacciones o componentes básicos de la red de conocimiento que se deben formar. Estos problemas propuestos han de llevar directamente a los resultados y propiedades de los estudiantes que deben entender y aprender. En el diagrama se observan entonces el pensamiento espacial y sistemas geométricos abordados desde diferentes posturas de pedagogos y teóricos, los cuales consideran aspectos y concepciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de enseñar y aprender geometría. Específicamente nos detendremos, o esa TS aborda específicamente el modelo de razonamiento geométrico de Van Gogh, tomando dos aspectos, el descriptivo. Mediante este se identifican diferentes formas de racionamiento geométrico de los individuos y se puede valorar su progreso. El instructivo marca las pautas a seguir por los profesores para favorecer el avance de los estudiantes en el nivel de racionamiento geométrico en el que se encuentran. Junto a este gran pensador, entonces aparece uno muy importante que es Piaget, en el cual él retoma las 4 etapas de desarrollo cognitivo. Esa etapa, la primera corresponde a la sensiomotriz, que es de 0 a 2 años. Los niños juegan en este caso para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno. La segunda etapa es la preoperacional, de 2 a 7 años, el pensamiento mágico. Allí los niños son capaces de actuar y hacer juegos de rol. La tercera etapa son las operaciones concretas.
sucede entre los 7 y 12 años. Los niños empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, pero para lograrlo necesitan situaciones concretas y no abstractas. La cuarta etapa es la etapa de operaciones formales desde los 12 años hasta la vida adulta. Allí el pensar sobre el pensar. Esto quiere decir que pueden analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento. ¿Por qué tomamos a Piaget? Porque Van Gogh soporta mucho sus aprendizajes o concuerdan mucho respecto al planteamiento de Piaget. Contiene aspectos relevantes que propone Piaget y por eso es necesario tenerlos en cuenta. Al entrarnos más en el trabajo planteado por Van Gogh, él toma en cuenta 5 niveles. El primer nivel, pues, que habla del reconocimiento o la visualización, allí el individuo reconoce figuras geométricas por su forma como un todo. No diferencia las partes ni componentes de la figura. Puede, sin embargo, producir una copia de cada figura particular o reconocerla. Las descripciones son principalmente visuales y las comparaciones con elementos familiares de su entorno. No hay lenguaje geométrico básico para referencia a figuras geométricas por su nombre. El segundo nivel es el análisis. El individuo puede reconocer y analizar partes y propiedades particulares de figuras geométricas. Sin embargo, establece las propiedades de las figuras de forma empírica, a través de la experimentación y la manipulación. Como muchas definiciones de la geometría se establecen a partir de propiedades, no pueden elaborar definiciones. El tercer nivel es la clasificación. Allí el individuo determina las figuras con sus propiedades y reconoce cómo unas propiedades se derivan de otras. Establece las condiciones necesarias y suficientes que deben cumplir las figuras geométricas, por lo que las definiciones adquieren significado. Sin embargo, su razonamiento lógico sigue basado en la manipulación. Recordemos entonces que el individuo ubicado en el nivel 2 no era capaz de atender entonces a unas propiedades que se deducían de otras, lo cual sí es posible en el nivel 3. Ahora puede entender, por ejemplo, en un cuadrilátero la congruencia entre los ángulos opuestos implica el paralelismo de dos lados opuestos. En el nivel 4, que es nivel de deducción, en este caso o en este nivel, el individuo realiza deducciones y demostraciones lógicas y formales al reconocer su necesidad para justificar las proposiciones planteadas. Comprende y maneja las relaciones entre propiedades y formaliza en sistemas axiomáticos. Comprende cómo se puede llegar a sí mismo a los resultados partiendo de proposiciones o premisas distintas, lo que le permite entender que pueden realizar distintas demostraciones para obtener un mismo resultado. Allí el individuo puede desarrollar secuencias de proposiciones para deducir una propiedad de otra, percibe la posibilidad de prueba, sin embargo no reconoce la necesidad de rigor de los razonamientos. Y por último tenemos el nivel de rigor. Allí el grado de rigor hace o tiene en cuenta varios sistemas deductivos. De la misma forma, Van Gogh los niveles los fundamenta en 4 habilidades. El desarrollo de cada una de las actividades de esas habilidades va relacionado en la forma de enseñar o cómo enseña o cómo maneja o cómo lleva el docente al aula sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos el visual, la relación entre dos objetos. El verbal es el producir o comunicar realmente, ya sea de manera escrita o verbal. En el dibujo es la representación o la construcción. En cuanto a la lógica, él habla del pensamiento. Allí el estudiante debe analizar un razonamiento deductivo. De otra parte, tenemos que tener en cuenta que para la enseñanza de la geometría, como lo manifiesta Van Gogh por los niveles, o ya sea Piaget con las etapas de desarrollo, cada elemento tiene que ver respecto a un punto de referencia. Entonces vemos a Matías, a Salomé y a Paula. Son los 3 elementos o 3 puntos de referencia que vamos a tener para este ejemplo. Vemos que entonces si Matías está enfrente digamos, en la parte, en el lateral de un camioncito, va a observar una sola cara, o sea, va a observar una figura plana. No así como lo realizaría Salomé, que está en otra posición o en otro punto de referencia respecto al camioncito. Allí Salomé va a ver entonces una figura tridimensional. Por ejemplo, Paula podría observar la mayor parte de los objetos que están a su alrededor de forma tridimensional debido a la posición que ocupa en el espacio. Entonces el aprendizaje de la geometría tiene que tener en cuenta los puntos de referencia y las formas como se aprecian de acuerdo a la visual que se obtenga. Para ello, entonces, el PTA busca fortalecer estos aprendizajes a través de muchas actividades. Dentro de ellas tiene el rally. El rally es una actividad que propone por estaciones. Son 4 estaciones. La primera estación, el estudiante
se le invita a que aborde diferentes espacios de su hogar o de su vivienda. Por ejemplo, podría ser el cuarto, podría ser la sala, podría ser la cocina o podría ser el lugar de estudio. Allí el estudiante debe reconocer los objetos, ¿cierto? En este caso, cada objeto debe ubicarlo por su nombre y encontrado a partir de una pista que se le va a brindar, llenando cada uno de los espacios que aparecen aquí en este cuadro o en esta tabla. También debe tener en cuenta la descripción del objeto y el uso del mismo, la representación de la imagen o de la silueta calcada. ¿Qué quiere decir esto? El estudiante se le invita a que tome, por ejemplo, un vaso que está en el baño y calque la base inferior del vaso. De esta manera podría determinar que es una circunferencia. ¿Qué nombre recibe la silueta, circunferencia, o qué nombre se encuentra en el calco? Es decir, que estamos partiendo de objetos tridimensionales para llegar a objetos bidimensionales. El aprendizaje se hace de forma diferente a lo convencional. Para ello, el estudiante debe conocer o debe tener unos conceptos previos, los cuales el docente tuvo que haberlos abordado o haber analizado para poder potencializarlos. En este cuadro, en este mapa conceptual, podemos ver mejor los tipos, en este caso son poliedros o cuerpos redondos, y cada una de las superficies, cuáles presentan superficies planas y cuáles presentan superficies redondas. También el PTA propone dentro de este proceso de aprendizaje el abordar los recursos de las cartillas PRETS. En este caso tenemos grado segundo, un libro del estudiante en donde se trabaja el centro 1 de figuras planas y consiste en un rally, que es la decoración de la carroza alegórica. Y allí pues se exploran cada uno de los procesos de aprendizaje y las etapas, y se tienen en cuenta las etapas de desarrollo cognitivo que presenta cada uno de los estudiantes al dar solución a esta situación. Lo mismo sucede entonces con el circo recurrín. En este caso, recurrín es un circo en el cual se debe diseñar entonces la carpa a partir de una construcción geométrica plana para llegar a una construcción geométrica, en este caso tridimensional. Y por último tenemos, no menos importante, la rejilla de evaluación de situaciones problemas. En esta rejilla de evaluación de situaciones problemas permito recordarles que es una por cada situación. En este caso se toma el viaje a la isla matemática. En esta rejilla pues encontramos entonces la comprensión y tenemos la movilización de conceptos y procesos. Cuando hablamos de comprensión, entonces se van a tener en cuenta unos niveles de comprensión, y en la movilización también se van a tener en cuenta unos niveles de movilización de conceptos, teniéndose entonces el nivel A, B, C, D, E. El nivel A es el mayor nivel que el estudiante puede obtener. Allí podemos, en esta rejilla, podemos encajar o más bien determinar el estado de aprendizaje de los estudiantes en cuanto a comprensión y movilización de conceptos. También propone la argumentación oral o escrita de los aprendizajes que ha llegado cada uno de los estudiantes. Es así como entonces el PTA propone un aprendizaje diferente. Permito recordarles que junto a esas STS contamos con unos instrumentos de apoyo, los cuales serán suministrados y compartidos por el tutor con cada uno de los docentes, y al cual el tutor hará acompañamiento y asesorará en la implementación de cada uno de estos instrumentos. Muchas gracias. A continuación entonces tenemos otra estrategia pedagógica que brinda la CDA LE Armaco. El objetivo de esa estrategia es promover el aprendizaje de manera interdisciplinar de la geometría, mezclándola con el arte. Allí, como se observa, a partir de una figura geométrica plana, cuadrado, se empieza a hacer uso de la homotesia con una razón inferior a 0.5 positiva, lo cual permite obtener proyecciones de sus lados de la vista frontal hacia las vistas laterales, y puede llegar a la representación o ilusión gráfica de una figura en 3D. Todo lo anterior siempre con el ánimo de aprender de manera diferente y creativa, dándole la oportunidad a los estudiantes a poder entretener, a desarrollar esa parte hedonística o la parte el hedonismo, donde el estudiante aprende de manera divertida, sin ningún tipo de ataduras, y siempre lo hace con buena disposición.
y en forma proactiva.